Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Entonces, ahora el texto que vamos a leer, Hechos capítulo 5, versículo número 42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Primero que nada tenemos que ubicarnos en el contexto. El capítulo 5, por lógica, viene después del capítulo 2, 3 y 4, donde se registran, ¿verdad?, aquellos moveres y aquellas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Lo que quiero enfocarme es en que cuando después que sucedió aquello de hablar en lenguas, de ver milagros y todo eso, algo ocurrió en el corazón del pueblo que produjo crecimiento numérico y espiritual. Entonces, quiere decir que Pentecostés es más que una experiencia, es un estilo de vida. Ahora, el libro de los Hechos registra y resalta el factor numérico de la iglesia y lo vemos como un fruto del crecimiento que se produjo precisamente a consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo que acabo de mencionar en el día de Pentecostés, que queda registrado en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Ahora, Pedro, después de esto, de aquel derramamiento, capítulo 2, versículo 1 al 9, vemos que seguido algo ocurre en el apóstol Pedro, que él se levanta, pero se levanta ya un hombre diferente, se levanta bajo una nueva autoridad, una fresca unción, vamos a llamarle. La Biblia le llama denuedo, y comienza a predicar, porque aquellos que estaban allí siendo testigos de lo que ocurría, llegaron a pensar que lo que ocurría allí era a consecuencia de que aquellas personas estaban borrachas. ¿Ok? El que lee entiende. Entonces, Pedro comenzó a predicar después de Pentecostés, después de esa manifestación, y Dios añadió a la iglesia un gran número de creyentes, amados, nuevos creyentes, que queda registrado en el capítulo 2, versículo 38 al 41. Así que le invito a que me siga con su Biblia, capítulo número 2, versículo 38 al 41. Vamos a dar lectura. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea, este es el tema. Esta es la predicación de Pedro. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra, obviamente hubieron personas que no recibieron la palabra, pero los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, esto es algo, amado, sin precedente, dicho sea de paso, dentro de ese contexto bíblico. Pero no quedó ahí. Hubo un segundo discurso o una segunda predicación del apóstol Pedro. Y vemos cómo Pedro vuelve y le predica a miles. O sea, algo ocurrió después de Pentecostés que no solo cambió el corazón de los creyentes, los discípulos, los apóstoles, sino que comenzó a hacer algo en la mente y en los corazones de aquellas personas que todavía no eran creyentes, pero que el Espíritu Santo los estaba atrayendo a recibir la palabra. Y Pedro le predica a miles, y nuevamente el Espíritu Santo convierte el corazón de aquellas personas en corazones sedientos de oír la palabra de Dios. Y en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. O sea, nuevamente queda aquí entonces entendido que no todos creyeron, pero muchos sí. Dice: y el número de los varones, entiéndase que existe la posibilidad de que hubiesen mujeres y niños, pero aquí queda registrado solo los varones.
era como 5,000. O sea, estamos hablando, amado, si nos vamos estrictamente por el texto bíblico, estos dos textos bíblicos, vemos que en un corto periodo de tiempo, el pueblo de Dios pasó de ser 120 a 8,120 nuevos creyentes. O sea, la pregunta es, ¿cómo se hizo posible esto? La respuesta usted la sabe. Esto fue propiciado por el Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde quiero, amado, que vayamos enfocando esta enseñanza de hoy. Yo soy pentecostal, pero más allá de la manifestación, hay una verdad aquí que yo diría tiene aún más peso y es más relevante a la vida de la iglesia que lo que es una manifestación a mi vida personal. Y es que podemos imagínense, el pueblo de Dios pasó de 120, de 12 apóstoles, 120 en el aposento alto reciben el Espíritu Santo, 8,120. Entonces podemos imaginar cómo sería la comunión y cómo sería el compañerismo entre aquellos nuevos cristianos. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Cómo sería posible que un crecimiento tan acelerado de cuestión de días, que Casa de Bendición, en lugar de acomodar 120 personas, tengamos allí 8,120 personas? ¿Cómo cree usted que sería la dinámica del compañerismo, la comunión, la aceptación, la tolerancia? Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el trasfondo cultural personal de cada uno de esos 120. Mire, el día de 8,120, el día de Pentecostés, la Biblia relata que habían personas de diferentes pueblos y de diferentes ciudades fuera de Jerusalén, y menciona que habían partos, medos, elamitas, había gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, de Cirene, de Roma. Habían judíos, habían cretenses, habían árabes. ¿Usted cree que sería fácil para toda esta gente estar unidos y no tener ni siquiera diferencias? Las preguntas que yo me hago aquí son, ¿cómo cree usted que personas de 18 diferentes nacionalidades, de 18 diferentes nacionalidades y lenguas, podían relacionarse y tener comunión unos con otros? O hagamos otra pregunta, ¿cree usted que había algún tipo de diferencia entre ellos? ¿Sería posible que hubiese habido discusiones, desacuerdos, malentendidos entre ellos? Yo creo que sí. Entonces, ¿qué hicieron ellos que nosotros debiéramos hacer? ¿Qué hicieron ellos que nosotros debemos aprender para lograr tener la comunión que aquellas personas manifestaron, siendo aún diferentes, siendo de diferentes trasfondos, lenguas, costumbres, inclusive diferentes estilos de alimentos que ellos consumían? Entonces, ¿qué podemos aprender de aquella gente que nosotros debiéramos practicar en Casa de Bendición? Esta es la pregunta que yo como pastor me hago. Veamos qué dice la Biblia y procuremos aprender del ejemplo de nuestros primeros hermanos de la fe. Número 1 es, vamos a ver, un crecimiento espiritual extraordinario. Cuando hablamos de algo extraordinario, definimos algo que se sale de lo ordinario o de lo normal. O sea, no es normal que hoy día yo predico un mensaje y 3,000 personas se conviertan. No es normal que hoy día yo predique un segundo mensaje y 5,000 personas se conviertan. Como dijera algunos pastores, hoy día tenemos que predicar 3,000 mensajes para que se predique
se convierta uno a veces. Entonces, por ejemplo, cuando usted prueba algo extraordinario, cuando usted prueba una comida distinta a la comida que usted acostumbra a preparar, y bueno, la comida que usted prepara, no digo que no sea sabrosa, pero cuando usted va de repente y prueba un plato específico, vamos a decir de comida japonesa o italiana, hecha por un chef japonés o italiano, usted va a notar posiblemente una gran diferencia entre el sabor suyo y el sabor de un profesional, ¿verdad?, que pueda preparar esos alimentos. Entonces, ahí vemos entonces que más allá de lo que es para usted ordinario, esos alimentos se convierten riquísimamente extraordinarios para nuestro paladar. Es algo que está fuera de lo habitual. O sea, es algo que está mejor que lo normal. Hoy yo preparé un pequeño salmón al horno con una papita asada y unos pedacitos de mazorca. Para mí estaba riquísimo, pero cuando voy a otros lugares y pido lo mismo, me sigue gustando más lo que ellos hacen. Porque esto para mí es mi sabor ordinario. Cuando prefiero ir a otro lugar, prefiero algo extraordinario. Ahora, pues el elemento que marcó la diferencia en la iglesia de los Hechos y produjo un crecimiento espiritual extraordinario en aquellos 8,120 fue precisamente nada más y nada menos que el ingrediente especial del Espíritu Santo de Dios moviéndose en medio de su pueblo. Eso, amado hermano, es lo que yo anhelo de Dios en mi vida. Es lo que yo anhelo de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Es lo que anhelamos de Dios en Casa de Bendición y en todas las iglesias de todos mis amigos pastores en todas partes. Un mover extraordinario del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, veamos que como iglesia del Señor, no solo estamos llamados a crecer en lo numérico, sino también en lo espiritual. Como iglesia del Señor, repito, no solo estamos llamados a crecer en lo numérico, que es bueno y queremos y anhelamos, sino también en lo espiritual. En esta ocasión, no estamos refiriéndonos al crecimiento individual. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, crece en su vida, en su experiencia, en su cristiandad. Cada uno de nosotros crece como individuo, pero estamos hablando de un crecimiento colectivo como iglesia, cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, discúlpenme, hermano, ¿cómo podemos nosotros crecer hasta el grado que toleremos las diferencias personales sin llegar a hacernos daños? ¿Cómo podemos lograrlo? Tolerar nuestras diferencias, tolerar a veces somos ásperos unos con otros, quizás involuntariamente por cuestiones y presiones de la vida, especialmente ahora que estamos todos con esto del COVID, que estamos como andando en cáscaras de huevo, como dicen. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Me pregunto, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a mi hermano a ser mejor en los caminos del Señor? Eso es una pregunta genuina que debemos hacernos todos. Eso es una pregunta sincera que todo creyente responsable debe hacerse a sí mismo. Y para poder hacer esto, tenemos que dejar de pensar de manera individualista. Y tenemos que comenzar a pensar como piensa nuestro amado Señor Jesucristo. O sea, Cristo no piensa de manera voluntaria, o sea, de manera individual. Claro, Él es Dios. Pero cuando dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, Él estaba pensando en una manera colectiva. Él quería salvarnos a todos. Entonces,
nosotros debemos procurar ayudar a nuestro hermano, debemos procurar pasar por alto nuestras diferencias, nuestras discusiones, a veces nuestras boberías, vamos a decirlo así. Y para poder hacer esto tenemos que dejar de pensar de una manera, no, yo. Mire, nosotros los creyentes somos llamados a hacer lo correcto, no lo que nos conviene. Y por querer hacer lo que nos conviene es que muchas veces nos hacemos daño a nosotros mismos y hacemos daño a la iglesia. ¿Qué es lo correcto, pastor? ¿De dónde yo conozco lo que es hacer lo correcto? De la palabra del Señor. Mire, yo me maravillo cuando veo en las redes sociales las opiniones de algunos ministros del Señor, que pareciera ser que son políticos antes de ser cristianos, o son hispanos antes de ser cristianos, o son de cierto partido antes de ser cristianos. Mire, amado hermano, nosotros debemos procurar pensar no por lo que nos conviene como sociedad, sino por lo correcto. ¿Qué dice Dios? Eso es lo que cuenta aquí. Entonces, eso, cuando pensamos así, rompemos con la mentalidad individualista. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 3 dice: nada hagamos por contienda o por vanagloria. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, cuando yo voy a hacer algo, yo debo de pensar en un marco, vamos a llamarle macro, ¿ok? O de una manera colectiva. Conviene, beneficia, ayuda esto que yo estoy haciendo como miembro de Casa de Bendición, como miembro del cuerpo de Cristo, más importante aún. ¿Conviene esto a la iglesia? Esa es la manera que debemos de pensar. Como creyentes llenos del Espíritu Santo, debemos actuar con humildad ante los errores de los demás. Debemos sanar. Debemos sembrar en lugar de arrancar. Debemos levantar en lugar de hacer caer. Debemos traer la paz y no contender con los demás por cosas que nos puedan dividir. Mire, hoy más que nunca la iglesia tiene que estar unida como un cuerpo contra las acechanzas de Satanás. Como ya todos sabemos, esto es más fácil predicarlo y enseñarlo que vivirlo. Entonces, ¿cómo podemos vivirlo? Ahí es donde entra lo sobrenatural, lo extraordinario del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Él es el que hace posible una obra extraordinaria en medio de su pueblo. Efesios capítulo 4, verso 5 dice: sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es esa cabeza? Tiene nombre y se llama Cristo. Entonces, debemos procurar el crecimiento. Escuche bien esto, amado. Esto es bien importante. Estoy enseñando de una manera básica, pero unos principios súper importantes de la palabra. Escuche bien, el crecimiento siempre es posible si tenemos a Cristo como fuente de nuestro amor y al Espíritu Santo como fuente de su verdad. Mi fuente de verdad no pueden ser las redes sociales. Mi fuente de verdad no puede ser la Casa Blanca, Washington, la política. Mi fuente de verdad tiene que ser el Espíritu Santo, que Cristo dijo que es el que nos iba a guiar a toda verdad, y la verdad también tiene nombre, se llama Cristo. Ahora, hablemos entonces del crecimiento espiritual de la iglesia a nivel global o a nivel general. Esto
lo que refleja es el crecimiento personal de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. O sea, como miembros crecemos, crece la iglesia en general. Todos formamos el cuerpo de Cristo, pero cada uno tiene una función y una responsabilidad específica de parte de Dios. Existe una frase que se acuñó como un famoso juramento, y algunos de ustedes se acordarán, un juramento de unión y de auxilio mutuo por parte de los conocidos los tres mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. Esta frase la utilizaban ellos como un recordatorio del compromiso entre ellos de pelear, el compromiso de defender su vida y también de defender la vida de su compañero hasta la muerte. Todos para uno y uno para todos. O sea, hoy día parece útil que la iglesia recuerde aquellas palabras como parte de un compromiso con Dios, pero también con nuestros hermanos. Todos para uno y uno para todos. La iglesia necesita promover más la interdependencia y la integración y menos la división. La única manera en que podemos tener una iglesia sana es si tenemos familias sanas. La única manera que podemos tener familias sanas es si tenemos individuos sanos. Y la única manera como podemos tener individuos cristianos sanos es si tenemos sana doctrina. Alábalo si puede. Gloria al que vive para siempre. El crecimiento individual es necesario para el crecimiento colectivo y general. La iglesia tiene que crecer primero hacia adentro, como persona, como individuo, como entidad. La iglesia, ¿verdad? Como templo me refiero, como corporación. Y después que crecemos hacia adentro, podemos entonces manifestar ese crecimiento hacia afuera. Entonces, hagámonos algunas preguntas. ¿Cómo responde la iglesia a los problemas sociales? Problemas sociales mundiales. Recientemente hay una noticia muy lamentable de un abuso de poder de parte de la policía en una de las ciudades de nuestra nación, quien básicamente dieron muerte a un hombre después de estar totalmente neutralizado, esposado y bajo control. Y esto ha resonado en todas nuestras plataformas sociales, en la televisión, etcétera, etcétera. Ciertamente nosotros como iglesia debemos de condenar, o vamos a decir, debemos de desaprobar cualquier tipo de conducta y de abuso. Pero debemos de cuidarnos de que haciendo tal cosa no alimentemos un espíritu de contienda, de división, un espíritu de, vamos a decir, de anarquía entre la sociedad. Nosotros somos llamados a ser pacificadores, amados hermanos. Entonces, ¿cómo respondemos a los problemas sociales, a los problemas mundiales? ¿Cómo maneja la iglesia las diferentes diferencias denominacionales a la luz de la opinión pública? Que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, que yo soy pentecostal, que yo soy de lo otro. ¿Qué está haciendo la iglesia para evitar la división racial, la división política de nuestra nación? Todas estas son preguntas que merecen respuesta y que nos ayudarán a medir el crecimiento espiritual y el impacto de la iglesia en nuestro contorno o entorno social. Entonces, no podemos avanzar si cada uno promueve su opinión como verdad. Antes de la unidad, amado, viene la verdad. Repito, la verdad precede a la unidad. Amós capítulo 3, verso 3 dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, la unidad siempre debe preceder, la verdad siempre debe preceder a la unidad. No podemos estar unidos si creemos todo el mundo lo que nos da la gana creer. Podemos tener diferencia de opiniones, pero Dios no nos llama a nosotros a presentar nuestras opiniones como verdad.
Hay una sola verdad y es la verdad de las Escrituras. Entonces siempre la verdad precede a la unidad. No nos vamos a unir hasta que no estemos de acuerdo en una sola verdad. Con esto pretendo decir que nuestro crecimiento tiene que ser primero en la verdad y luego en la diversidad. ¿Creemos en la diversidad? Sí, creemos en la diversidad. Pero primero tiene que haber una verdad de por medio. Vale la pena destacar que el crecimiento espiritual produce crecimiento numeral. Sin embargo, el crecimiento numeral no siempre es señal ni evidencia de crecimiento espiritual. Eso hay que tenerlo muy clarito. Echemos un vistazo al tipo de vida que resaltó el tipo de crecimiento de la iglesia en sus inicios en el libro de los Hechos. Capítulo 2, verso 42 del libro de los Hechos. Vamos a ver entonces, gloria sea al Señor, lo siguiente. Hechos capítulo número 2, versículo número 42. Este versículo resalta el tipo de vida que evidenció el tipo de crecimiento espiritual de los miembros de la iglesia primitiva. Y dice el capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Lo primero que vemos es que perseveraban en la doctrina, o sea, la verdad. Luego de la verdad viene la comunión o la unidad, y luego de la unidad viene entonces el compartir, la koinonía, la comunión entre nosotros. Entonces, analicemos tres tipos de crecimiento que se hicieron evidentes en aquellos nuestros primeros hermanos creyentes del libro de los Hechos. Tres tipos de crecimiento que se hicieron evidentes. El número uno es el crecimiento doctrinal. Dice el texto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto tiene que ver con lo que ellos creían. Ahora, lo que creemos se define por lo que hacemos. O sea, nuestras acciones revelan nuestra creencia, lo que nosotros creemos. Y el conocimiento es la fuente de la cual nuestras acciones se alimentan. O sea, lo que vemos y hacemos es producto de nuestro conocimiento. Lo que hacemos por fuera es producto de lo que llevamos por dentro. Lucas capítulo 6, verso 45. Dice la palabra, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El conocimiento en sí mismo no basta. Si lo que conocemos no es verdad, no basta. Ahora, lo que sí hace bueno el conocimiento es cuando conocemos la verdad. Los primeros cristianos basaron su unidad y su crecimiento, según vemos en este capítulo 2, verso 42, precisamente en base al conocimiento que ellos tenían de Dios. Algunos no creen porque su conocimiento de Dios no crece. Entonces, como no crece el conocimiento que tienen ellos de Dios, ellos como personas no crecen. Mire, con mucho respeto voy a decir estas palabras. Algunos, precisamente, ministros del Señor, predicadores como yo, compañeros, a quien no deseo degradar, ¿verdad? No es una crítica, sino es algo que vale la pena enseñar. Mire, nuestro llamado de parte de Dios es a enseñar, predicar las Escrituras, la Biblia. Lo demás es lo demás. Cuando sustituimos la Biblia o la verdad de Dios por libros de textos, por temas y pensamientos meramente humanos, alegóricos, por experiencias personales, y utilizamos plataformas como estas o nuestros púlpitos para traer mensajes que muy poco contenido tienen de las Escrituras,
Posiblemente tengamos resultados rápidos y buenos. Gente llega, llenamos nuestros templos. Pero tengamos muy presente que a Dios a lo que nos llamó fue a que nosotros, bueno, entre otras cosas, pero en cuanto a la doctrina, a que enseñemos las escrituras, tal como Él la dejó. ¿Que podemos equivocarnos? Sí, yo me equivoco. Pero debemos ser cautelosos y cuidadosos y muy serios en cuanto a la enseñanza y la predicación de las escrituras. Entonces, por eso es importante que usted tenga conocimiento espiritual y conocimiento escritural para poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Ahora, algunos, como dije ya hace un momento, no crecen porque su conocimiento espiritual y su conocimiento de Dios no crece. Si tus acciones contradicen abiertamente la verdad de la palabra de Dios y tú no te das cuenta, esto significa que tu falta de conocimiento te hace pecar. O sea, una persona que se ha convertido al Señor es tan responsable como individuo, como soy yo como pastor, que enseño colectivo, enseño a gente, ¿verdad? Además, usted es igual de responsable de conocer a Dios en una manera que usted pueda crecer en ese conocimiento y pueda crecer en su vida espiritual. Ahora, cuando desconocemos, y el cristiano, debo decir, no debe creer que por su desconocimiento será excusado. O sea, no es como que Dios nos va a decir, pues está bien, está bueno, pues, bueno, ok, ya tú no tenías mucho conocimiento, entonces por eso fue que actuaste de tal manera. Bueno, yo puedo como pastor entender y comprender eso, pero Dios no nos va a excusar a nosotros por nuestra falta de conocimiento. De ahí la importancia de crecer en la doctrina. Y los primeros cristianos sabían muy bien aquello. Mientras más conocimiento tengamos de la doctrina bíblica, menos probabilidades tenemos de ser engañados. Posiblemente usted, al igual que me ha pasado a mí, nos ponemos, ¿verdad?, a ver las últimas predicaciones de los predicadores del momento, los que están subiendo, los que están pegados, como decimos. Pero yo no puedo evitar que el conocimiento que yo tengo de las escrituras juzgue la predicación de aquel que predica. Escuche bien, cuando utilizo la palabra juzgar, me refiero a filtrar. La Biblia dice que nosotros debemos probar los espíritus. ¿Okay? Entonces, mientras más conocimiento yo tenga de la doctrina bíblica, menos posibilidad voy a tener de ser engañado. Allá en el libro de Efesios capítulo 4, verso 14, dice la Biblia, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre. Pero fíjese en qué estaban basados los estratagemas, las maquinaciones, el andamiaje de aquellos hombres. Pablo tiene la preocupación de la sana doctrina entre la iglesia de Éfeso, el pueblo, ¿verdad? Y dice que hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, ¿cómo podemos nosotros diferenciar el error? Muy sencillo, conociendo la verdad. Cuando usted prueba vamos a decir, un steak bien sabroso, bien rico, de esos que hacen en algunos lugares, restaurantes de nuestra ciudad. Yo le puedo venir a usted y ponerle una venda sobre sus ojos y le puedo dar un pedacito de un cheeseburger y le digo a usted, esto es un sabroso steak del restaurante Charlie Steakhouse. Usted, si conoce, ¿verdad?, lo que es un verdadero steak, usted va a comerse el pedazo y decir, no, pastor, esto es un cheeseburger. Esto no es un steak. Es decir, cuando usted conoce la verdad, esa es la mejor defensa para usted poder evadir o diferenciar o filtrar lo que recibe y poder desechar lo que es el error. Los primeros discípulos, de hecho,
Esto me trae, ahorita me viene a la mente aquel pasaje de Pablo cuando en su preocupación a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, le dice, oye, ¿y ustedes quién los estorbó? Ustedes iban muy bien y algo sucedió. O sea, la doctrina fue alterada y el pueblo, la iglesia, comenzó a desviarse. Los primeros discípulos abandonaron sus ideas preconcebidas, sus costumbres, sus opiniones personales por abrazar la verdad de Dios. Mira, yo he visto gente cristiana que hacen prácticas esotéricas porque es la costumbre y mi abuelita lo hacía y mi mamá lo hacía y yo lo hago. Que le pongo un hilo al nene en el ombligo, que le pongo, qué sé yo, que si un puño y un brazalete aquí hecho de yo no sé qué para que no le den picor y dolores. Mira, amado, todo eso son prácticas esotéricas. El conocimiento de las escrituras te hace echar todo eso al fuera. Eso te produce náuseas. Esa es la importancia. Y para eso tenemos que dejar nuestras ideas preconcebidas, que costumbre, opiniones personales y abrazar una sola verdad, la verdad de Dios. Y nosotros debemos hacerlo. No esperar que el pastor me lo diga, que el maestro me lo diga, que el profeta me lo diga. Amén. Vamos a lo segundo. El segundo crecimiento que vamos a ver es el crecimiento en la comunión los unos con los otros. Todo esto viene como fruto del Pentecostés. Dice el texto bíblico, perseveraban en la comunión unos con otros. Gloria sea al Señor. En la manera que nos llevemos con los demás, reflejará qué tanto hemos crecido en el Espíritu. Ok, yo entiendo. No todos somos un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Yo entiendo que hay hermanos que son, como yo digo, los hermanos cactus. No importa cómo usted los abrace, siempre le van a hincar. Pero debemos procurar nosotros tener comunión unos con otros, porque eso también es fruto del Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, verso 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Fíjense que no dice aquí con los hermanitos de la iglesia, con todos los hombres, con tu vecino que te hace la guerra y posiblemente no es creyente. Siempre existe y siempre existirá la posibilidad de que no siempre nuestra relación con todos será la mejor. Aún así, en cuanto dependa de nosotros, debemos procurar llevarnos bien con todo el mundo. Esto significa que no debemos ser rígidos en nuestra manera de tratar a los demás. Debemos quitar de nuestra boca, no es que yo soy así. Mire, con algunas personas es muy fácil llevarse, pero tenemos que reconocer que con otras nos cuesta más. Da más trabajo. Chocamos. Tenemos diferencias bien evidentes, bien marcadas, pero nuestra responsabilidad consiste en intentarlo. Amén. En cuanto dependa de vosotros. Amén. Entonces, somos gente de amor, somos gente de paz, somos gente que imitamos a Cristo, somos gente que somos llamados pueblo de Dios. Aleluya. Somos diferentes. La manera en que sabemos entender a los demás, respetar su forma de ver, de ser, eso es evidencia de nuestro crecimiento espiritual. Siempre van a existir personas que son intolerantes. Son personas renuentes, son personas trancados. Allá en el país de origen de mi esposa, el bello Salvador, dice, son gente que agarran llave, se trancan, tercos en su propia manera de vivir, en su propia manera de pensar. Y por más que usted le explique las verdades, no las opiniones nuestras, las verdades de la palabra de Dios, no la aceptan. Precisamente porque la verdad de Dios, ¿sabe lo que hace? Socava el fundamento intelectual del error en ellos. Entonces, como duele, dicen, no, yo no puedo aceptarlo.
El amor de Dios lo que hace es que nos llama a no contender con esas personas. Romanos 14:1 al contrario dice, reciban al débil en la fe, pero dice, no para contender sobre opiniones. Si tu fe te hace perder relaciones con otro, recompensa tendrás del Señor. Pero si tu opinión hace perder la fe de otros, a Dios un día tendrás que darle cuenta. Yo sé que duele, claro que duele. En el camino del crecimiento, en la comunión con otros, nuestras opiniones no valen nada, con todo respeto, ni la mía ni la suya. Aquí lo que vale, aquí lo que cuenta es qué dice la palabra de Dios. Podemos tener diferencia de opiniones acerca de los movimientos sociales. Y lamentablemente muchos cristianos hoy día que no conocen las escrituras o la ignoran deliberadamente, sacan la bandera del amor de Dios y en nombre del amor de Dios aceptan y toleran todo. En nombre de la bandera del amor de Dios toleramos cualquier estilo de vida, toleramos aquello, toleramos lo otro. Mira, amado, amamos a cada individuo como Cristo me amó a mí cuando era un adicto a las drogas, como lo amó usted cuando posiblemente era un borracho, no sé, un adúltero, un fornicario, lo que sea, un mentiroso, como fuera. Ahí en nuestros pecados y en nuestros delitos, Cristo nos amó y nosotros debemos amar y respetar a estas personas. Y debemos tolerar a la persona, pero no el error. Debemos amar a la persona, no el pecado. Entonces, amar al prójimo es uno de los más grandes mandatos de Dios en su palabra. Cumplirlo confirma entonces que somos gente espiritual. Salmo 119, versículo 97. Mire cómo exclama el salmista. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Qué yo puedo ver ahí? Que este hombre, este salmista, amaba tanto la palabra de Dios que la atesoraba en su corazón de manera tal que su vida cotidiana era filtrada única y exclusivamente por la palabra de Dios. El amor por la palabra nos abrirá el camino para obedecerla. Tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que amarla para poder obedecerla y poder entonces en esa obediencia creceremos en nuestras relaciones, creceremos en nuestra comunión con los demás. Y termino con este último punto. Hablemos del crecimiento no solamente en la doctrina, no solamente en la comunión con los hermanos, sino en el crecimiento en la comunión con Dios. El libro siempre de Hechos, capítulo 2, versículo 42, que hemos leído desde el principio, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia de oración. Hoy día hay una nueva modalidad donde algunas iglesias eliminan o han eliminado los servicios de oración como parte de sus reuniones. Hace un tiempo atrás hablaba con una persona que de nuestra congregación, que pues estuvo en otro movimiento hace un tiempo atrás, y me hablaba y me explicaba, me decía, pastor, en la iglesia donde yo estuve visitando un tiempo, cuando usted entra al templo no puede arrodillarse a orar, porque los sugieres le llaman la atención. Usted tiene que orar en su casa. Ese bien. La oración, amado, formó parte de la vida, del estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros desvalorizamos la oración, estamos desvalorizando la comunión con Dios.
Platicar diariamente con Dios asegura nuestro crecimiento espiritual. De nuestra comunión con Dios depende nuestra comunión con los demás. Y una de otras formas de tener comunión con Dios es precisamente a través de la oración. De eso depende nuestro crecimiento espiritual. De ninguna manera podemos darnos el lujo de descuidar nuestra vida de oración. Si algún líder cristiano le enseña a usted tal cosa, considere muy seriamente abandonar ese lugar. De ninguna manera podemos darnos ese lujo de descuidar nuestra oración y entonces después que descuidemos nuestra oración, esperar resultados positivos de parte de Dios. No puede suceder así. La oración es un estilo de vida que nos hace crecer. Si amamos la palabra, si amamos la ley, si amamos a Dios, amamos la oración. Así como todo ejercicio produce fuerza, produce expansión, produce crecimiento, así también la oración produce crecimiento en nuestra comunión con Dios. Es precisamente dicha comunión con Dios y que va a hacer que nosotros tengamos comunión con otros. Esa comunión entre Dios y nosotros la que nos va a llevar a crecer en todo, especialmente en aquel que es la cabeza, en Cristo Jesús. El crecimiento en la comunión con Dios es producto de una vida de oración, una vida de estudio de la palabra de Dios y una vida de vivencia de las verdades escriturales. Concluyo con estas palabras. Les animo a buscar intensamente a Dios, a crecer en la comunión con el Espíritu Santo, para que de esta manera crezcamos en la gracia, crezcamos en el favor del Señor, crezcamos en la comunión con nuestros hermanos. Un hombre llamado J.C. Ryle dijo: la vida espiritual se trata de crecimiento y de que el creyente debe ser exhortado continuamente a crecer en la gracia en todo sentido. Que nos ayude Dios, que podamos nosotros como iglesia del Señor tener presente la necesidad de nuestro crecimiento, pero que confiemos en el poder sobrenatural de Dios, que es el que produce en nosotros como iglesia ese crecimiento extraordinario, espiritual y numeral, porque ambos van de la mano y ambos son sumamente importantes. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.